Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Videoteca Matemática, donde vamos a resolver dos ejercicios de matemáticas sacados de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior de Madrid. En ambos aparece una función exponencial y nos pide el valor que toma la función para un determinado valor de x y el problema recíproco, es decir, para un determinado valor de la función y nos pide calcular el valor asociado de x. Es un problema típico de despejar la variable del exponente tomando logaritmos. En la pantalla podemos ver los enunciados, que son el quinto de la prueba de mayo de 2018 y el primero de mayo de 2020. El primero dice: un coche que actualmente tiene un valor de 20.000 euros se deprecia a un ritmo de un 15% anual, según la función y igual a 20.000 por 0,85 elevado a x, siendo x el número de años transcurridos. Calcule, apartado A, su precio dentro de 2 años y apartado B, el número de años que deben transcurrir para que su valor sea de 12.282,50 euros. En el apartado A nos pide el valor del coche dentro de 2 años y aunque nos dan la fórmula y igual a 20.000 por 0,85 elevado a x, vamos a repasar tantos por cientos y regla de 3 para deducirla. Perfectamente podrían no darla y que nos pidieran deducirla a partir del dato de la depreciación del 15% anual. Vamos con ello. ¿Cómo se deprecia un 15% anual? Si un año X el coche tiene un valor de 100 euros o la unidad monetaria que sea, sufrirá una depreciación de 15. Y el valor al año siguiente, es decir, el año X más 1, será 100 menos 15 igual a 85 euros u otra unidad monetaria que consideremos. Si el valor del coche el año X fuera V, para calcular la depreciación resolvemos la regla de 3 que vemos en pantalla. Luego la depreciación será V por 15 partido por 100, es decir, igual a 0,15 V. Y para calcular el valor del coche el año X más 1, planteamos la regla de 3, 100 es a 85, como V es a la cantidad que queremos calcular, que será igual a 85 por V partido por 100, es decir, 0,85 V. Esto quiere decir que el valor del coche cada año es el valor del año anterior multiplicado por 0,85. Fijaros en la tabla que acaba de aparecer a la derecha. La primera columna es el año X y la segunda el valor del coche en ese año. Para X igual a 0, el valor del coche es 20.000 euros. El primer año, 20.000 por 0,85. El segundo año, el valor anterior por 0,85, o lo que es lo mismo, 20.000 por 0,85 al cuadrado. El tercer año, el valor anterior por 0,85, o sea, 20.000 por 0,85 al cubo. El cuarto año, el valor anterior igual por 0,85, es decir, 20.000 por 0,85 elevado a 4. Y en general, el año X será 20.000 por 0,85 elevado a X, que es la fórmula que nos dan en el enunciado. Volvemos al apartado A, donde nos pide el precio dentro de 2 años, es decir, I de 2, que será 20.000 por 0,85 al cuadrado. Y esto será igual a 15.450 euros. En el apartado B nos pide el número de años que deben de transcurrir para que su valor sea 12.282,5 euros. Luego hay que calcular el valor de X, para el cual I de X es igual a 12.282,5. Es decir, 20.000 por 0,85 elevado a X ha de ser igual a 12.282,5. Para despejar X pasamos primero el 20.000 dividiendo al segundo miembro y tenemos 0,85 elevado a X igual a 12.282,5 partido por 20.000.
Y ahora, para despejar x del exponente, tenemos varias posibilidades. Aplicar la definición de logaritmo o tomar logaritmos. Vamos a hacerlo de esta forma, es decir, si dos cosas son iguales, 0,85 elevado a x es igual a 12.282,5 partido por 20.000, sus logaritmos deben de ser también iguales, es decir, el logaritmo neperiano de 0,85 elevado a x es igual al logaritmo neperiano de 12.282,5 partido por 20.000. En este caso hemos tomado logaritmos neperianos, pero podría valer el logaritmo en cualquier base. En el próximo ejemplo tomaremos logaritmos decimales y veremos que la forma de proceder es exactamente igual. Para despejar x aplicamos la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo en cualquier base de a elevado a n es igual a n por el logaritmo de a. Esto es cierto en cualquier base de logaritmos. En nuestro caso, el logaritmo en base e de 0,85 elevado a x será igual a x por el logaritmo en base e de 0,85. El logaritmo en base e es el logaritmo neperiano. Y esto será igual a el logaritmo neperiano de 12.282,5 partido por 20.000, de donde x es igual a el logaritmo de 12.285,5 partido por 20.000 partido por el logaritmo de 0,85. En la animación de la derecha podemos ver los cálculos realizados con una calculadora científica del sistema operativo Ubuntu. Y al final nos queda x igual a 3. 3 años que son los que han de pasar para que el valor del coche sea 12.282,5 euros. En la pantalla podemos ver ahora el segundo ejercicio que dice: se ha calculado que al variar la altura respecto del nivel del mar, la presión atmosférica viene dada por la función p de x igual a 0,9 elevado a x, siendo x la altura en kilómetros y p de x la presión atmosférica medida en atmósferas. Apartado A, calcule la presión atmosférica al nivel del mar para x igual a 0. Apartado B, calcule la presión atmosférica a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Aproxime el resultado a 2 decimales. Y apartado C, calcule la altitud a la que debemos ascender para que la presión atmosférica sea de 0,729 atmósferas. En el apartado A pide la presión atmosférica al nivel del mar, es decir, cuando x es igual a 0. P de 0 es igual a 0,9 elevado a 0, que es 1. Luego será una atmósfera. En el apartado B nos pide la presión atmosférica a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Como 3.500 metros son 3,5 kilómetros, tenemos que calcular P de 3,5, que será 0,9 elevado a 3,5. En la animación de la derecha podéis ver los cálculos con la misma calculadora de antes y nos queda que I es igual a 0,691590 y bueno, continúa. Y aproximando 2 decimales será igual a 0,69, ya que la siguiente cifra decimal es 1 y al ser menor que 5 nos quedamos con 0,69, que es la mejor aproximación con 2 decimales. En el apartado C nos pide la altitud a la que debemos ascender para que la presión atmosférica sea de 0,729 atmósferas. Luego hay que calcular x para que P de x, que es 0,9 elevado a x, sea igual a 0,729. Tomamos logaritmo, es decir, decimos que si dos cosas son iguales, sus logaritmos también son iguales. Luego tendremos que el logaritmo de 0,9 elevado a x será igual al logaritmo de 0,729. En este caso, como hemos dicho, tomamos logaritmos decimales. Aplicamos la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de a elevado a n es n por el logaritmo de a.
En nuestro caso, el logaritmo de 0,9 elevado a x es igual a x por el logaritmo de 0,9. Luego, x por el logaritmo de 0,9 será igual a el logaritmo de 0,729. Y despejando x nos queda que x es igual a el logaritmo de 0,729 partido por el logaritmo de 0,9. En la animación de la derecha podéis ver los cálculos con la misma calculadora de antes. Como en el teclado no aparece el logaritmo decimal, tecleamos LOG y vemos que aparece la información de cómo debemos escribirlo. LOG, entre paréntesis, primero la base, en nuestro caso 10, y después tecleamos punto y coma, que tampoco aparece en el teclado. A continuación escribimos 0,729 y luego realizamos lo mismo para el logaritmo del denominador. Finalmente el resultado es x igual a 3 y para comprobarlo y de paso practicar un poquito las propiedades de los logaritmos vamos a calcularlo. X es igual a el logaritmo de 0,729 partido por el logaritmo de 0,9. Fijaros que 0,729 es 729 partido por 1000. De igual forma, 0,9 es 9 partido por 10. Lo sustituimos y ahora descomponemos en factores. 729 es 3 elevado a 6 y 9 es 3 elevado al cuadrado. Luego tenemos el logaritmo de 3 elevado a 6 partido por 1000 partido por el logaritmo de 3 al cuadrado partido por 10. Aplicamos la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos y tendremos que el logaritmo de 3 elevado a 6 partido por 1000 es igual al logaritmo de 3 elevado a 6 menos el logaritmo de 1000 arriba. Y abajo tendremos que el logaritmo de 3 al cuadrado partido por 10 es igual a el logaritmo de 3 al cuadrado menos el logaritmo de 10. Aplicamos la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de a elevado a n es n por el logaritmo de a. Y tendremos que el logaritmo de 3 elevado a 6 es 6 por el logaritmo de 3 y el logaritmo de 3 al cuadrado es 2 por el logaritmo de 3. Además, el logaritmo de 1000 es el logaritmo de 10 elevado a 3 y esto es igual a 3 y el logaritmo de 10 es igual a 1. Estamos trabajando con logaritmos decimales. Luego será 6 por el logaritmo de 3 menos 3 en el numerador y abajo 2 por el logaritmo de 3 menos 1. Sacamos 3 factor común de 2 logaritmo de 3 menos 1, un 2 logaritmo de 3 menos 1 de arriba se va con el de abajo y nos queda igual a 3, que como decíamos es la solución exacta. Luego habrá que ascender 3 kilómetros, es decir, 3000 metros de altura para alcanzar una presión de 0,729 atmósferas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, por favor, un clic en el dedito para arriba y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Si no lo estáis, youtube.com/Videoteca Matemática, para estar informados de todas las novedades que vayamos subiendo a la nube. Se agradece y mucho que lo compartáis en vuestras redes sociales y para sugerencias o peticiones tenéis nuestro correo web videotecamatemática.es/contacto/ o nuestro grupo de Facebook. En la pantalla y en la descripción del vídeo tenéis los enlaces. Y ya sabéis, las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo.